Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra jornada de formación organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de las novedades más importantes que se pretenden introducir en la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que que además tocará cuestiones relevantes respecto al procedimiento de subasta judicial, procedimiento de subasta judicial electrónica. Como muchos de vosotros sabéis, la mayoría de todos los que estamos hoy conectados, somos jóvenes y pues siempre estaremos preocupados por si vamos a poder adquirir una vivienda en algún momento de nuestra vida. Esperemos que sí. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a hablar de una forma que, por desgracia, no es tan conocida por cuestiones de publicidad, por cuestiones de que hay que estar muy pendiente para poder ser notificado y, sobre todo, porque hay que conocer las reglas para poder, en este caso, pujar o postularse para poder hacer una oferta en el caso de que una administración pública decida sacar un inmueble a una subasta. Eh, como hemos comentado, vamos a hablar también de la subasta judicial electrónica, las partes que son interesadas, las entidades financieras, el ejecutado, posibles postulantes, las formas por las cuales podemos acceder a este tipo de procedimientos que pueden ser bastante interesantes como forma de inversión y sobre todo que lo conozcáis. Para hablarnos de todas estas cuestiones nos acompaña pues gratamente, además estamos gratamente acompañados por Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia, actualmente está destinado en el juzgado de primera instancia número 1 de Fuenlabrada y desde la agrupación de jóvenes abogados queremos agradecerte, Álvaro, tu presencia en el día de hoy. Hemos contado contigo además en anteriores ocasiones y la verdad que siempre escucharte es un verdadero placer. Para todos los asistentes, recordad, tenéis a vuestra disposición la propia presentación que va a compartir en el día de hoy Álvaro con nosotros, información relativa a la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. También informaros de que mañana tendremos un networking al cual, ya que os habéis conectado, pues también os informo, por si acaso nos ha llegado el email y vamos, estáis totalmente invitados. Escribidnos a jarrobecam.madrid si necesitáis más información. Y bueno, Álvaro, antes de entrar en materia, dado que hay muchos jóvenes que nos están escuchando y siempre hablamos de salidas profesionales, ¿nos puedes decir un poquito cuál es tu experiencia actualmente como letrado de la Administración de la Administración de Justicia? Un poquito para abrir el melón. Pues mi experiencia es buena, o sea, yo llevo ya casi 9 años en ese negocio. He estado por muchos sitios y yo creo que lo compartimos. O sea, los letrados de la Administración de Justicia y también los abogados, los procuradores, estamos en un sector que es el legal en el que no nos aburrimos. Entonces, los que están empezando la profesión, que para eso en el día de hoy estamos en el marco de una actividad organizada por una asociación de jóvenes abogados, advertirles de que se han complicado un poco la existencia, de que quizá en otro tipo de profesión o oficio tendrían una vida un poco más tranquila, pero que en todo caso yo creo que el mundo del derecho, y lo sabemos los que estamos en la práctica, es un mundo apasionante, es un mundo donde yo creo que además cada día es nuevo, o sea, lo que te vas a encontrar, por mucho que se repitan a veces los procedimientos y demás, pero siempre yo creo que las implicaciones que tenemos con el ciudadano y con la aplicación de la norma jurídica, cada uno desde su trinchera, pues hace de estas profesiones, pues yo creo que eran más interesantes y amenas en todo lo que es el marco profesional. Así que les doy la enhorabuena y yo desde mi experiencia lo que les pueda aportar y ayudar, o sea, hoy y por supuesto siempre a su disposición para cualquier cosa. Ahora que vas a compartir la presentación con nosotros, simplemente recordad que nos podéis hacer las preguntas que consideréis. Tenéis un pequeño cuadrito en el panel de mandos y las formularemos al final de la sesión. Así que, Álvaro, el escenario es todo tuyo. Muy bien, pues si me podéis confirmar que se ve la diapositiva. Se ve. Se ve perfectamente, ¿no? Pues vamos con ello. A ver. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a Alberto la presentación y a la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid también la invitación hoy para estar aquí comentando un tema que a mí personalmente, o sea, me apasiona, me encanta.
creo que, como ha dicho Alberto, muchas veces no es conocido y eso conduce al hecho de que sigamos hablando un poco de la subasta judicial, quienes somos más enterados, por decirlo de alguna forma, sin que el público general o ni siquiera determinados sectores profesionales sepan un poco lo que significa, para qué sirve la subasta, cuando sin embargo es un mecanismo de adquisición de vivienda y en general de inmuebles que yo creo que sigue ofreciendo en nuestro país oportunidades muy rentables. Yo lo comentaba con Alberto antes de empezar la charla de hoy en el preparatorio. Yo las 3 primeras adjudicaciones que he firmado en Fuenlabrada, en mi nuevo juzgado, en el que llevo 2 meses, yo tomé posesión el 13 de septiembre, son las adjudicaciones de 3 pisos, más o menos del mismo tamaño, 110 metros cuadrados útiles, en Fuenlabrada, en una zona relativamente nueva, porque son construcciones del año 2000 y pico, por 80.000 euros cada uno de ellos, cuando tienen un valor de tasación de 230.000, 220.000, estoy hablando de memoria. Entonces, lógicamente, hay que conocer este sistema, digamos, de adquisición de la propiedad inmobiliaria, hay que saber cómo funciona, hay que entender lo que significa una carga posterior, lo que significa una carga anterior, cómo tributa, qué papel tienen los postores, qué papel juega, que es verdaderamente decisivo el letrado de la Administración de Justicia, qué posibilidad de control tiene el juez y, en definitiva, y en último término, pues terminar comprendiendo en toda su dimensión lo que es un mecanismo de realización que, sin lugar a dudas, es determinante no solamente a nivel de los juzgados, sino en general en el marco abstracto, digamos, de la propiedad inmobiliaria en España. En la charla de hoy, de forma concreta, nos vamos a ocupar, que yo creo que es una temática muy interesante, de analizar todo lo que es la proyección de reforma que se prepara con el proyecto de ley de eficiencia procesal. Lo vamos a ver inmediatamente, pero yo creo que esto hay que informarlo si la gente no lo conoce. El Ministerio de Justicia, este gobierno, tiene una proyección de cambio de la justicia en el marco de lo que se ha conocido como el Proyecto Justicia 2030, que tiene 3 patas, por decirlo de una forma, principales. Tiene, por una parte, todo lo que sería lo relevante a la planta judicial de marcación y organización de los juzgados tribunales, que es el proyecto de eficiencia organizativa que se encuentra actualmente en trámite de enmiendas y que yo creo que con mucha probabilidad será aprobado a finales de año, quizá en diciembre, el mes que viene. Y, por otra parte, tenemos también el proyecto de eficiencia procesal, que, digamos, es el que incluye por primera vez, digamos, la incorporación de la mediación, la conciliación privada, la conciliación, etcétera, los medios adecuados de solución de controversias como un instrumento y un presupuesto procesal previo para que nosotros podamos poner una demanda, e incide también en otro tipo de cuestiones, como son, por ejemplo, el pleito testigo, la regulación de la subasta o, por ejemplo, la extensión de efectos, que es un instituto jurídico conocido en la jurisdicción contencioso administrativa y que se trata de trasladar ahora también a la ley de enjuiciamiento civil. Y, en último lugar, tendríamos un proyecto de ley que para mí es uno de los más importantes y en el que tuve el honor de participar como redactor también en parte del mismo, que es el proyecto de ley de eficiencia digital. Es verdad que es un proyecto que a diferencia de los anteriores compromete mucho presupuesto, porque estamos hablando de que para que entrase en vigor pues haría falta revisar muchos de los esquemas, digamos, de interoperabilidad y de organización digital que hay actualmente en el Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas, pero que en definitiva lo que trata es de ofrecer una modernización tecnológica a la Administración de Justicia tal y como la conocemos hoy día, que yo creo que nadie de las personas que en esta tarde lluviosa en Madrid estamos hoy aquí podemos negar que hace falta y que es una reforma pendiente, y yo creo que tenemos que afrontar todos los operadores y en todos los ámbitos. Bueno, pues dentro de lo que es ese marco de reformas general propuesto por parte del Ministerio de Justicia, el proyecto de eficiencia procesal es el que aborda la reforma de la subasta judicial. La subasta judicial, esto conviene advertirlo, lo vamos a ver inmediatamente, es el mecanismo de realización judicial por antonomasia. Y, sin embargo, la ley no lo establece como el primero. La primera previsión que encontramos en cuanto a la enajenabilidad de un bien que se encuentre embargado o sujeto a una hipoteca en el caso de un procedimiento de ejecución hipotecaria es el convenio de realización que se puede firmar entre el acreedor y el ejecutado. Sin embargo, lo cierto es que este convenio, que viene previsto en el artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha encontrado muy escaso uso. Si bien este tipo de tesis convencionalistas o de pactos sí que tienen mucha raigambre en el marco concursal, en el marco mercantil, al que a mí me gusta tanto mirar con admiración y no sin cierta envidia,
En el caso civil el convenio no ha funcionado nunca. O sea, es verdad que la regulación tanto del artículo 640 como también del artículo 641, que regula la realización por persona o entidad especializada, que también hablaremos de ello, es bastante mejorable, pero la cuestión es que entre esa redacción mejorable de la ley y, por otra parte, una doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, muy exigente, muy rigorista, a mi juicio, en cuanto al control que hay que hacer del convenio de realización, pues ha impedido que en la práctica se ofrezcan estas dos alternativas, insisto, que son los artículos 640 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿A qué ha conducido esto? A la realización, como les decía, de forma mayoritaria mediante la subasta judicial, que viene prevista, lo vamos a ver ahora, en la sección quinta y en la sección sexta del capítulo cuarto del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en concreto los artículos 643. Si tuviésemos que hacer una valoración general en una cena de Navidad sobre cómo queda la subasta con este proyecto de ley, que esperemos que no nos pregunte nuestro cuñado, pues yo diría que es una buena reforma, pero que tiene algunos claroscuros y tiene algunas notas que yo creo que el prelegislador, en este caso el Ministerio de Justicia, debería haber explicado mejor, porque por lo menos algunos operadores jurídicos que nos dedicamos a esto en el día a día no terminamos de entender. Entonces, si les parece bien, sin mayor dilación y toda vez que quedo a su libre disposición para cualquier pregunta, interrogante que se formule al final de la charla, comenzamos por lo que será el índice que ven allí, que voy a seguir para la exposición en el día de hoy, intentando respetar desde luego el tiempo que tenemos para que esto no exceda, digamos, de los límites propios de una tarde de noviembre en 2022. Empezaremos con una introducción que ya he adelantado un poco. Vamos a analizar también lo que son los defectos más habituales del mecanismo de subasta en la práctica habitual de los juzgados, de acuerdo con lo que viene ocurriendo en este tiempo. Vamos a ver cómo esos defectos son objeto de resolución por parte del prelegislador con el proyecto de ley de eficiencia procesal, y terminaremos haciendo una valoración crítica general y unas conclusiones que yo creo que siempre son, desde una perspectiva didáctica, útiles para que podamos hacer un recordatorio de lo que ha sido la charla y no divaguemos, digamos, de más en otro tipo de consideraciones. Bueno, pues como les decía, la subasta judicial prevista, como ven ahí, en el capítulo cuarto del título cuarto del libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es el mecanismo de realización por definición que encontramos dentro de la práctica judicial. Como les decía, el convenio de realización viene previsto por parte del artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como la primera opción a la que debemos atender los operadores en el marco de la ejecución civil, es decir, cuando hay un impago y nosotros procedemos a embargar un bien, en el caso de una ejecución de título judicial o de título no judicial, o cuando se ha producido el impago de alguno de los vencimientos previstos en el contrato de préstamo hipotecario y el acreedor, normalmente la entidad de crédito, decide acudir a ese procedimiento especial que viene regulado por parte de los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como les decía, esto no es lo normal, es lo anormal, pero la muy mejorable redacción técnica de los artículos 641 y 640, como ven ahí, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la dificultad práctica, los obstáculos registrales, debemos tomar en consideración siempre que en España, pese a que el sistema de transmisión de la propiedad está basado en el título y el modo, como sabemos, es decir, no se exige la inscripción en el registro de la propiedad, qué duda cabe, ¿no?, que la mayor parte de nosotros, cuando tenemos un título de propiedad inmobiliario, lo queremos inscribir en el registro de la propiedad. Bueno, pues ha pasado en la práctica que nos hemos encontrado en el juzgado de primera instancia, que muchas veces dábamos lugar a la adjudicación vía entidad especializada, el artículo 641, que, resumiendo muchísimo, sería una especie de realización extrajudicial del bien, es decir, no vamos a una subasta pública, sino vamos a una especie de subasta pública también en cuanto al medio, pero gestionada por una entidad experta en titularidad privada. Yo creo que la entidad especializada, yo he escrito mucho sobre este tema, es una alternativa indudablemente a la subasta pública o judicial y a mi juicio, en mi opinión, es a donde iremos un poco en los próximos años. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario es cada vez más complejo y porque verdaderamente los datos que ofrece la estadística en cuanto a la subasta judicial pues son muy mejorables. Para que se hagan una idea, de todo lo que convocamos los letrados de la Administración de Justicia en España en cuanto a subasta judicial, pues más o menos entre un 40 y un 50% es adjudicado. Es decir, la mitad de todo aquello que se oferta queda sin postores. Es decir, se tiene que adjudicar luego a través de la vía del artículo 671 al acreedor si éste así lo pide, pero siempre por márgenes inferiores a lo que es el precio de
de tasación o el precio de valoración que se hubiera aprobado en el marco de ejecución. Esto conduce a considerar, yo creo que sin ningún viso de duda y sin necesidad de que hagamos tampoco sangre de este tema, yo creo que ahí es objetivo, es comparable, es analizable el hecho de que yo creo que la subasta judicial como fórmula de realización en el marco ejecutivo privado está fracasando. Y yo creo que la lógica es fácil de entender y es gráfica, o sea, un juzgado pues se dedica a dictar sentencias, se dedica a dictar decretos, pero no se dedica a vender. O sea, para eso están las inmobiliarias, están las empresas, están las entidades que tienen mayor experiencia y que pueden ofrecer una serie de servicios que desgraciadamente el juzgado no puede ofrecer y que por ello conducen a un mejor resultado, como de hecho, y insisto, esto es verificable, está aconteciendo en el marco de la ley concursal y de los procedimientos concursales. Continuando, como les decía, pues ante este estado de la subasta y tomando la perspectiva de más de 20 años en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1-2000 de 7 de enero y también más de 5 años, más de un plazo muy razonable desde que la Ley 19-2015 que ven ahí diese lugar a lo que se conoce ya actualmente y se aplica desde hace muchos años como la subasta judicial electrónica, pues yo creo que era el momento de revisar cuál era el estado regulatorio y también la práctica que encontrábamos con relación a la subasta. Ahora bien, esta revisión no es caprichosa ni es baladí que acontezca ahora. Por una parte, tenemos que tomar en consideración, lo ven ahí referenciado, las sentencias de 15 y 17 de diciembre de 2021 dictadas por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo y donde vinieron a decir que en el sistema de adjudicación derivado de los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el control de verificación de la viabilidad de esa adjudicación corresponde en exclusiva al letrado de la Administración de Justicia sin perjuicio del control ulterior que puede hacer el juez de magistrado y que en ningún caso, digamos, se podía extender el ámbito de calificación del registrador de la propiedad de acuerdo con el artículo 18 de la ley hipotecaria a una suerte de tercera instancia o tercera revisión de ese margen de adjudicación. Yo creo que es una sentencia, dos sentencias en particular importantes, dos sentencias además del Pleno del Tribunal Supremo, que refuerzan la seguridad jurídica, sobre todo en una cuestión tan importante como es todo lo que afecta al tráfico inmobiliario. Y por otra parte, tampoco podemos desconocer el contexto actual en el que nos encontramos, que es un contexto, yo creo que delimitado todavía por la crisis económica del año 2008, que no hemos terminado de superar, por la crisis del coronavirus, que desgraciadamente nos azotó durante los años 2020 y 2021 y ahora también por el contexto, digamos, inflacionista marcado por parte de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, en este sentido, lo que estamos comprobando, lo que estamos viendo, lo que estamos analizando es una subida exponencial del precio de la vida que también afecta a la propiedad inmobiliaria y que también afecta a ese bien tan necesario como la vivienda, como el inmueble en el que cada uno de nosotros desarrollamos nuestra vida y que desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, hace 20 años, pues yo creo que cada vez es de más difícil acceso y por eso mismo también se hace, yo creo que más importante, regular correctamente este instrumento, que es un instrumento judicial de realización o de liquidación de un bien sujeto a procedimiento, pero que también es una alternativa para mucha gente, ya sea a título, digamos, de consumo como primera vivienda o a título de inversión con un carácter especulativo de segunda vivienda, pero que creo que en todo caso debe reforzarse por los parámetros que nos estamos jugando en España en este momento tan complicado para todos y principalmente para la gente joven, es decir, pues para la gente que tiene entre 20 y 25 años, 35 años y que desgraciadamente está encontrando muchas dificultades en lo que se refiere al acceso a una primera vivienda. Como hemos señalado en la introducción, la regulación de la subasta, yo creo que esto es importantísimo siempre, viene prevista por parte de la sección quinta y sección sexta del capítulo cuarto del título cuarto del libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es una regulación, yo creo que en general bastante buena, ¿vale? O sea, es sistemática. La Ley de Enjuiciamiento Civil, a diferencia de lo que hacía su precedente del año 1781, como ven ahí, parte de la regulación y el enfoque en una sola subasta. Antes, yo esto, por ejemplo, no lo he conocido, lógicamente, pero digamos el modelo anterior al año 2000 partía de un sistema de subastas que podían llegar a ser, me parece que hasta 4, donde se iba intentando la venta del bien. ¿Qué pasaba? Que finalmente se llegaba a la cuarta subasta y el bien se adjudicaba por precios irrisorios. Esto se ha seguido produciendo con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, parcialmente sí.
O sea, es verdad que yo creo que sigue fallando mucho el tema de la atracción de mercado. O sea, nosotros legalmente podemos convocar un procedimiento de subasta, sin duda, pero podemos llamar a la gente para que venga a ver el bien, para que demuestre interés, para que nos diga si le interesa, si no le interesa, cuánto tardaría en adquirirlo, si puede negociar una hipoteca sobre el remate tal, pues lógicamente no. Y volvemos un poco a lo que decía antes, un juzgado normalmente además tiene mucho trabajo, entonces se dedica a lo que se dedica, que es la tramitación de procedimientos y la decisión de los mismos de acuerdo con la legislación vigente, pero esos elementos de mercado que hoy son fundamentales, y yo cuando he comentado esto alguna vez, creo que se representa muy gráficamente con el hecho de que normalmente nadie de nosotros compraríamos nuestra casa, que va a ser nuestra vivienda, sin ir a verla antes, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que es casi imprescindible, ¿no? Bueno, pues esto, desgraciadamente, las adjudicaciones que se hacen de bienes inmuebles por parte del juzgado, normalmente esta posibilidad de visita del bien, pues no siempre se da. Cuando es por subasta pública, cuando es el caso de subasta, por ejemplo, por entidad especializada, sí que al tener una empresa profesional que se ocupa de este tipo de menesteres, pues ofrece un apoyo, digamos, un servicio de staff al juzgado que permite una mejor incorporación del bien a mercado y, por tanto, una mejor liquidación del mismo con la obtención de un mejor precio, que es una cosa que redunda en favor del acreedor, indudablemente, que verá mejor satisfecho su derecho de crédito, pero también del deudor, que por cuanto más se venda su bien, pues lógicamente va a haber cubierta una mayor cantidad de dinero. Esto no podemos eludirlo y por eso yo creo que la obsesión que tenemos que tener todos los operadores jurídicos a futuro es verdaderamente convertir la subasta en algo que atraiga mercado. Y aquí estamos hablando en términos economicistas, no en términos jurídicos. Yo creo que legalmente la subasta judicial en España funciona relativamente bien. Creo que económicamente funciona bastante mal. Y funciona bastante mal, insisto, porque somos incapaces de atraer a interesados, a personas que quieran adquirir el bien, que se puedan convertir en postores y finalmente en adjudicatarios con relación al mismo. Continuando con lo que ha sido la evolución de la subasta en este tiempo, yo creo que hay una ley que significa un verdadero punto de inflexión en toda la regulación de la subasta, que fue la Ley 19-2015 de 13 de julio. Esta ley incorpora una cosa que hoy tenemos muy asimilada y que nos parece lo más normal del mundo, pero que en ese momento yo tomé posesión el 1 de junio de 2015 de mi primer destino. Entonces, yo conocí la subasta presencial. Es verdad que luego ya inmediatamente se aprobó esta ley y entró en vigor la subasta judicial electrónica, pero realmente, o sea, yo conocí la subasta presencial y era un sistema, o sea, verdaderamente fallido, en el que no conseguíamos vender nada y que además daba lugar a una serie de prácticas de dudosa ética y moralidad en las cuales, pues eso, venían los típicos postores del pueblo, tal, no sé qué, se eludía la publicidad y en definitiva no funcionaba. De esta forma, como digo, en el año 2015 las dos reformas, pero principalmente la Ley 19-2015, da lugar a la subasta de naturaleza electrónica, que hoy se gestiona, como bien saben, a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado y que, como ven ahí, en mi opinión, ha supuesto una mejora incuestionable en cuanto a la publicidad de los procedimientos, la potenciación de la información sobre en qué consiste la subasta y qué efectos tiene, y también sobre los bienes que se tratan de vender, que ya les digo, pueden ser normalmente de naturaleza inmobiliaria, pero también pueden ser bienes muebles, pues desde un sofá, un vehículo e incluso acciones o participaciones de una sociedad de acuerdo con la ley de sociedades de capital. La recepción que tuvo la subasta judicial electrónica en el ordenamiento español fue en general positiva. Es verdad que hubo gente que lo criticó por entender que se hacía sin una adaptación tecnológica previa, consensuada, pacífica, que también es verdad. O sea, yo siempre digo que aquí nosotros en justicia primero ponemos la aplicación y luego la aplicamos, ¿no? Y esto nos ha pasado con Lesnet. Nos está pasando ahora, por ejemplo, con todo lo que es el tema de expediente digital, que lo estamos empezando a implementar en la Comunidad de Madrid y todavía tenemos pues eso, reticencias legítimas por parte de abogados, procuradores e incluso partes o entidades de crédito porque nos dicen, oye, esto está muy bien, que me lo exija usted, pero me lo podía haber dicho antes y podíamos, digamos, haber limado un poco aquellas asperezas que se producen en cuanto a la coordinación o cooperación que siempre se tiene que producir entre el profesional y el órgano judicial. Como les decía, en cualquier caso, yo creo que la modificación del despliegue de realización a través de subasta judicial de presencial a telemática ha sido absolutamente necesaria por una cosa elemental. O sea, yo creo que se ha adelantado antes,
pero que la tenemos que pensar todos. Es decir, antes una subasta presencial, si tú a lo mejor te querías comprar una casa en Torrevieja o yo que sé, en Torremolinos, en Marbella, pues normalmente tenías que ir hasta allí o tenías que apoderar por lo menos a alguien para que participase en la subasta. Esto ya no pasa. O sea, yo hoy, ahora mismo, en vez de ver esta charla o este curso, podría estar interviniendo en alguna subasta que se esté celebrando con relación a bienes que radiquen en Ibiza, que radiquen en Gerona o que radiquen en Lugo. O sea, me daría igual. Y ello lo permite, digamos, la conexión telemática. Yo creo que sí ha habido un avance importantísimo en estos últimos años en justicia, ha sido el de la digitalización, que hay que mejorar muchísimo. O sea, yo soy el primero en denunciar que la situación es muy mejorable, sobre todo en determinadas comunidades autónomas. Pero bueno, estamos en ello y yo creo que poquito a poco y con perseverancia, talento y esfuerzo, pues vamos haciéndolo. En cualquier caso, también hay que tener presente una cosa. Cuando estamos hablando de la subasta judicial, hay que tener en cuenta, por una parte, la necesidad de conjugar la celeridad, ¿no?, que siempre se predica en la ley de un procedimiento de ejecución, donde tomemos en cuenta que el derecho ya está dicho, o sea, no hay una sentencia, no hay un auto por parte del juez diciendo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, sino que realmente hay un título de ejecución que nosotros vamos a ejecutar. Por eso la ejecución, aunque no ocurra así en la práctica, debería ser un procedimiento rápido. O sea, debería ser un procedimiento donde nosotros despachamos, dictamos los decretos de embargo, se embargan los bienes que tenga la persona y con eso damos lugar a la satisfacción del acreedor. Eso por un lado, pero por otro lado también hay que, desde luego, preservar en toda su dimensión los derechos de los que es titular el ejecutado. Estamos hablando del derecho de defensa, estamos hablando del derecho a ser notificado de las resoluciones judiciales, etcétera. El botón de muestra de todo lo que estamos hablando es, por ejemplo, el artículo 645 actual de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se dice, ¿no?, que el anuncio de la subasta en el Boletín Oficial del Estado sirve como notificación válida para el ejecutado, pese a toda la doctrina del Tribunal Constitucional en la que ha dicho que eso no sirve. Entonces, aquí vemos una ejemplificación, yo creo que diáfana, de cómo el propósito muchas veces del legislador choca con las exigencias de la jurisprudencia. Y esto es importante que lo tomemos en consideración cuando estamos haciendo un escrito, cuando presentamos una demanda de ejecución hipotecaria o cuando nos oponemos a una ejecución hipotecaria, de que siempre en la ejecución vivimos en la tensión entre los derechos legítimos, sin lugar a dudas, del acreedor a poder cobrar, a haber satisfecho ese derecho de crédito que tiene, pero también el derecho del ejecutado a poder defenderse con aquellas garantías que desde luego le arropa el ordenamiento jurídico. Por otra parte, otro de los defectos que comprobamos en la legislación vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el relativo a los sistemas de posturas del artículo 670 y 671. Lo hemos visto con las sentencias del Pleno de 15 y 17 de diciembre de 2021 y yo creo que los artículos yo me los conozco bien porque es mi día a día, pero se los recomiendo a cualquiera, sobre todo el artículo 670, que se lo lea una vez y me diga si lo entiende, a la primera. Son artículos complejos, son artículos que yo creo que están pensados muchos en la desconfianza que sigue generando, digamos, la liquidación para el legislador. O sea, no se termina de entender muy bien, oye, esto de que se tenga que embargar un bien, se tenga que vender, pero es que pasa así, o sea, pasa y pasa mucho, porque desgraciadamente en España tenemos una tasa de morosidad bastante elevada en comparación con otros estados. Esto genera en que el problema económico luego se convierta en un problema judicial y, lógicamente, la única forma de salvar ese problema judicial es dando lugar a la enajenación del bien a través del sistema de subasta. Pregunta que yo a mí siempre soy muy retórico, me gusta preguntar a la gente y me gusta también contestarme yo solo. El sistema de subasta judicial que tenemos actualmente en España, de acuerdo con las previsiones vistas del capítulo cuarto, del título cuarto del libro tercero, perdón, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿es un sistema perfecto? Obviamente no. O sea, es un sistema bueno, yo creo que es un sistema bueno, es un sistema mejorable en cuanto a la parte práctica, pero no porque la legislación sea mala, sino porque el sistema, que es la articulación de una propuesta pública de venta, pues no funciona. Y no funciona pues porque la gente actualmente, hoy día, 16 de noviembre, perdón, de 2022, si se quiere comprar una casa, se va a una inmobiliaria o se va a un portal web, pero no se va al portal de subastas del web, por desgracia. O sea, estaría fenomenal y a mí me encantaría y oigan, o sea, jugada de primera instancia número 9 con Labrada, tenemos ahí algunos bienes en subastas, quien esté interesado, o sea, toda mi disposición, pero desgraciadamente digamos que la orientación de un órgano judicial
no es una orientación a la venta, sino que es una orientación al cumplimiento de la legalidad, como en definitiva se debe predicar de un juzgado, de un tribunal y también de una administración. Ahora bien, como decía, aunque el sistema sea criticable, yo creo que es un sistema mejor que el que hace 10 años. O sea, que se permita la admisión de posturas, como de hecho se están presentando desde países terceros o por parte de sociedades que tienen su domicilio, pues por ejemplo en Luxemburgo, en Alemania, en Suiza, pues yo creo que está fomentando, digamos, una mayor potencia de lo que es la concurrencia en cuanto a los posibles postores de ese bien que se presta a ser adjudicado en un momento ulterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también, lo hablábamos antes en el preparatorio. El mercado inmobiliario español, de un tiempo a esta parte, pues probablemente 5 años yo diría, ha pasado de ser un mercado puramente nacional, en el que el inversor es un español, sea una empresa, sea un particular, a ser un mercado muy internacionalizado. Hoy todo lo que es gran capital, o sea, estamos hablando, por ejemplo, del centro de Madrid o del centro de Barcelona, está siendo muy tentado por mercado internacional, como sería el caso de China, como sería el caso de Rusia también, o como sería el caso de Venezuela. O sea, nos encontramos ante la participación de actores que antes no intervenían en la propiedad inmobiliaria y que están produciendo ese efecto, ¿no?, que los sociólogos lo llaman la gentrificación, que consiste en que la gente que normalmente vivíamos en la capital de un sitio, pues nos estamos yendo a la periferia, cada vez más a la periferia, y eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre en el caso de Toledo. Yo que he estado allí casi 3 años, Toledo, siendo una provincia relativamente pequeña de las que hay en España, tiene una carga de trabajo brutal. Y es que Toledo ya en la práctica opera como una ciudad dormitorio de Madrid. Entonces, pese a que tiene una definición de planta judicial de ciudad de provincias de Castilla-La Mancha, como lógicamente es, sin embargo, se comporta como un juzgado más, digamos, de Madrid. Entonces, eso intensifica muchísimo la actividad de trabajo y perjudica notablemente al ciudadano de Toledo, que ve como sus juzgados, ¿no?, pues son tratados legalmente como un juzgado de provincia, pese a que en la práctica, insisto, son verdaderamente órganos periféricos de los partidos judiciales de Madrid. El proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal para el Servicio Público de Justicia, como les decía, viene englobado dentro de lo que es el programa de reformas generales del Ministerio de Justicia, en el Plan de Justicia 2030, en el que, como les digo, hay tres patas fundamentales que forman el trípode. Por una parte, el mismo proyecto de eficiencia procesal, que hace un análisis de la inclusión de los medios adecuados de solución de controversias e introduce, yo creo, que mecanismos de agilización, que es verdad que hay que depurar, yo creo, en cuanto a técnica normativa en tramitación parlamentaria. Actualmente estamos en fase de enmiendas y el proyecto se calificó en el 22 de abril de 2022 por la Mesa del Congreso de los Diputados. Tenemos, por otra parte, también el proyecto de ley de medidas de eficiencia organizativa, que es el que está más próximo a aprobarse y sería el que alude a la creación de los tribunales de instancia, que yo creo que es una muy buena medida, que además está consensuada con el resto de fuerzas políticas. Y, en último lugar, como les decía, en el que me siento un poco padre, que es el proyecto de eficiencia digital, que es un proyecto complejo por, ya les digo, la necesidad de medios presupuestarios que va a exigir, y también la generosidad, o sea, porque estamos hablando de una cuestión como la digitalización, que afecta el marco de la Administración de Justicia, por utilizar la terminología del Tribunal Constitucional, donde es preciso hablar de cogobernanza, es decir, de la intervención no solamente del Ministerio de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial, sino también de las comunidades autónomas con competencias en la materia. Y yo me atrevería a ir más allá, aunque no lo haga el proyecto, pero también contar, por ejemplo, con los colegios públicos, que como profesionales, que como corporaciones semipúblicas yo creo que tienen un papel decisivo, y lo vemos hoy, en el día de hoy, en el que estamos en una charla de una asociación de jóvenes abogados, pero que también está vinculada a un colegio de abogados tan importante como es el Colegio de Abogados de Madrid. Como les decía, la iniciativa legislativa del proyecto de ley, yo me atrevo a calificarla, lo ven ahí, de una iniciativa de enorme amplitud y ambición, y que en el caso de la subasta judicial toca hasta 18 preceptos. Los vamos a ir viendo poco a poco, pero yo creo que ello evidencia la conciencia del prelegislador de reformar la subasta judicial para hacer de ella un medio más accesible y también un medio más rápido. Luego vamos a ver si estos instrumentos normativos que se hacen penetrar en la redacción de los artículos 643 y siguientes mejoran o no la práctica diaria que tenemos en los tribunales. Lo vamos a ver. O sea, yo tengo una opinión poco crítica, quizá me equivoque, quizá no, pero en cualquier caso yo creo que sí que invitan a la reflexión sobre un mecanismo, insisto, de liquidación, la subasta judicial,
que yo creo que cada vez está más de moda, que cada vez ofrece un acceso de mercado muy interesante, sobre todo en el caso de gente joven, donde yo creo que se pueden seguir adquiriendo cosas a buen precio, si bien hay que tener información, o sea, hay que tener claro lo que es, ya les decía, la propia subasta judicial, el papel que tiene el letrado de Administración de Justicia, la interpretación del margen del artículo 671, del nuevo artículo 670 y, por otra parte, por supuesto, el sistema de cargas, o sea, la cancelación de las cargas posteriores, pero la preservación de las cargas anteriores. Es decir, si hay una hipoteca previa, si hay un embargo de la Seguridad Social, tomarlo en consideración porque si adquirimos el bien, a lo mejor adquirimos también esa carga. Como les decía, es un elemento nuclear del proceso de realización. Se trata de potenciar las máximas de seguridad y confidencialidad, también de la transparencia, pero bueno, vamos a verlo. Yo he focalizado, digamos, la charla para hacerlo más o menos digerible en los diferentes puntos de reforma que se plantea por parte del legislador, del prelegislador en este caso, y ello nos va a permitir también estudiar sobre cuál es la posición actual de redacción en cuanto a la subasta. Bueno, uno de las novedades que más se ha vendido por parte del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia en cuanto a la subasta judicial es el tema de los plazos de pago y la mejor postura. Yo, en mi opinión, aunque aquí el legislador se ha equivocado y se ha equivocado bastante. O sea, yo puedo entender lo que es la visión que tiene el legislador, pero creo que luego el defecto en la práctica que puede tener es importante. Vamos a empezar por ello y para eso hay que tener en cuenta lo que es la redacción del artículo 644 que se plantea por parte del legislador. La redacción vigente nos dice lo que ven ahí. Una vez nosotros hemos fijado el justiprecio, recordar, aquí hago un excurso, que en el caso de una ejecución hipotecaria no hay justiprecio, sino que el precio de tasación es el que viene delimitado en la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria, se da lugar a la convocatoria de la subasta por parte del letrado de Administración de Justicia y que ésta se lleva a cabo de forma electrónica en el portal de la Administración de Justicia. ¿Qué se dice ahora? Dice ahora se va a dar lugar a la convocatoria igual por parte del letrado de la Administración de Justicia, pero ojo, se va a advertir al ejecutado de que el plazo para pagar lo que resta del precio ofrecido y el traslado previsto para presentar un mejor postor, es decir, alguien que ofrezca más que el mejor pujante, digamos, por llamarlo de alguna forma, en la subasta, empieza a correr desde que ha terminado la subasta sin necesidad de una notificación personal. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema, mejor dicho, en presente en la práctica y cómo lo intenta solucionar el legislador? Pues en la práctica ocurre que principalmente con los juzgados de primera instancia tenemos retraso y ello conduce a que entre la fecha en la que se cierra automáticamente una subasta en el portal del Boletín Oficial del Estado hasta que se produce el traslado para que el ejecutado en determinados casos pueda presentar un mejor postor, pueden mediar incluso meses. Lógicamente, esto perjudica la tramitación del procedimiento, que deja de ser rápido para ser un procedimiento mucho más lento, pero ello tiene un sentido y es que nosotros, a partir del cierre de la subasta, yo interpreto el artículo 670 y le digo al ejecutado, mire, por su piso se han ofrecido 50.000 euros. Si usted se lo quiere quedar o quiere liberar el bien, tiene que entregarme a alguien o presentarme a alguien que ofrezca 55.000, ¿vale? Entonces, este trámite, que lo hace actualmente, se hace por diligencia de ordenación, el letrado de Administración de Justicia, se lo quiere ahorrar el legislador, para ahorrar esos meses que median entre la fecha de cierre de la subasta y la comprobación del precio que se haga por el compañero, por el letrado de Administración de Justicia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el ejecutado no tiene ni idea de cómo funcionan los artículos que ven ahí, 650 y 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, esto, aunque se quiera hacer con muy buena voluntad, en mi opinión, lo que genera es un desconcierto total. Y además impide una cosa que es muy habitual en la práctica, que es muchas veces se cierra la subasta y una mejor postura, pero imagínense, entre el acreedor y el ejecutado, pues le dice, mira, a mí no me interesa que se lo quede un tercero, ¿qué te parece si me lo quedo yo? Lo sacamos a un 671 y te hago una quita, imagínate, del tema de las costas y del tema de los intereses. Esto es muy habitual, ¿vale? O sea, los acuerdos extrajudiciales. Por eso siempre no nos obsesionemos con que, oye, yo me he ido a una subasta y ahora ya la mejor postura. No, no, cuidado. O sea, tiene que haber un resultado posterior, que será el decreto de aprobación de remate por parte del letrado de Administración de Justicia, e incluso una resolución posterior, que será el decreto de adjudicación. Y en ese ínterin caben los acuerdos
como cabe la misma liberación del bien, que nos lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil, creo que es el artículo 693. Entonces, esto hay que tenerlo presente siempre. O sea, siempre cabe la posibilidad de que el ejecutado llegue a un acuerdo con la parte ejecutante y que ese bien se saque de una forma u otra desde esa expectativa patrimonial que tenemos nosotros de adquisición, que además no genera un perjuicio económico, como ha dicho el Tribunal Supremo. Pues, como les digo, es la vocación de esa reforma del artículo 644 es adelantar el cómputo de los plazos para un mejor postor a la fecha de cierre de la subasta y no a la comprobación que hagamos nosotros de dicha subasta. Nos plantea dudas la eficacia práctica y la posición, como les digo, en la que se coloca al ejecutado. El ejecutado, que suena así una cosa rara, es un tío como ustedes o como yo, que le han embargado la casa o que no ha podido pagar su casa en una hipoteca y se ha sacado subasta, pero no tiene normalmente conocimientos de técnica procesal y ni mucho menos de técnica liquidatoria del artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, si nosotros le decimos que vamos a sacar su piso, su chalet a subasta y que además dentro del plazo desde el cierre de la subasta, que muchas veces él no va a saber cuándo se cierra, tiene o empieza a contar el plazo para presentar un mejor postor, lo que vamos a hacer es generarle no formalmente, pero sí materialmente una indefensión, o sea, porque no va a entender lo que pasa después, salvo que esto se explique muy pedagógicamente, que no ocurre, o sea, si la ejecución a nosotros ya nos cuesta aplicársela, incluso abogados, o sea, con años de oficio, imaginemos a una persona lega, o sea, esto puede ser muy complicado. Yo sé que la ejecución en general no les suele gustar a ustedes, sé que es visto ahí como una cosa así muy técnica y muy difusa, muy llena de especificidades y meandros, ¿no? Pero para mí es un procedimiento muy bonito. Es un procedimiento donde además es verdad que en el caso de la ejecución hipotecaria en los últimos años, con todo el tema de las cuestiones prejudiciales, el tema de consumidores y demás, se ha ido desnaturalizando un poco, pero yo creo que es un procedimiento relativamente sencillo y esto conviene recordarlo siempre y no olvidarlo. O sea, la ejecución, a diferencia de lo que puede ocurrir en un juicio de naturaleza declarativa, normalmente viene muy tasada, incluso la causa de oposición del ejecutado, y es lo que, en mi opinión, yo que soy muy estructuralista, o sea, me permite hacer una comprensión diáfana del procedimiento y, por tanto, aceptarlo con mayor gusto que otro. Como les decía, yo creo que esa excesiva complejidad de lo que es el mecanismo regulatorio incorporado por el nuevo artículo 644 puede perjudicar el margen de negociación extrajudicial entre el ejecutado y el ejecutante y también dar lugar, insisto, a esa incomprensión de qué puede hacer el ejecutado en cuanto a la casa que ha salido a subasta y que se ha subastado. En segundo lugar, una de las modificaciones, yo creo que más importantes del proyecto de ley y absolutamente imprescindible y necesaria, era la relativa a la notificación del decreto de convocatoria de subasta. Como saben, en un procedimiento de ejecución hay dos resoluciones que es imprescindible notificar al ejecutado. La primera, el auto despachando ejecución, tiene que tener conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento judicial en el que se le van a poder embargar cosas, en el que se van a poder convocar subastas, en el que le vamos a poder embargar el salario y, en definitiva, perjudicarle patrimonialmente. Y, en segundo lugar, lógicamente, también la resolución final de ese procedimiento, que es normalmente el decreto del artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dicta el letrado de la Administración de Justicia. Bueno, esto, digamos, es la teoría general. En el caso de las aperturas de la vía de apremio, es decir, cuando ya nos vamos a un procedimiento de subasta, el decreto de convocatoria es de imprescindible notificación al ejecutado, ¿vale? Lo que pasa que esto no solamente no es que no venga la ley, sino que la ley te dice que no hay que hacerlo, que es lo que les comentaba antes del artículo 645. El legislador en el año 2015, con un ánimo de agilizar mucho la ejecución, lo que dice es, oye, nosotros, cuando el letrado de Administración de Justicia sube la convocatoria de la subasta al Boletín Oficial del Estado, eso sirve para notificar al ejecutado. ¿Qué pasa? Que nadie, o sea, mira eso. Eso es como los edictos. O sea, ¿quién, iba a decir un taco, quién se lee los edictos? Nadie se lee los edictos. Es una ficción para que el procedimiento pueda seguir su curso. ¿Qué ocurría? Pues que en la práctica estábamos dando lugar a la enajenación de bienes sin que el propio titular del bien supiese cuándo se iba a subastar. Y esto, claro, genera una indefensión enorme, sobre todo si tomamos en consideración, insisto, la posibilidad que concede la ley antes de que se dicte el decreto de adjudicación de liberar el bien, es decir, de pagar lo que se debe y a mí me dejan la casa en paz y yo no quiero saber nada, ¿vale? Entonces, esto que venía siendo exigido, insisto, como un elemento de conjunción del derecho de defensa del ejecutado con todas las garantías que debe presidir el proceso ejecutivo por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
no se incorporaba en el artículo 645, que ahora sí se va a reformar para introducirlo. Hay algún sector de la doctrina, yo leyendo artículos para preparar un trabajo que hice y también para la ponencia del día de hoy, que dicen que verdaderamente lo que tenía que haber hecho el 645 es diferenciar según el ejecutado sea una persona física o según sea una persona jurídica, es decir, una empresa. A mí este tipo de distinciones, que yo sé que son muy habituales en la práctica, lo hemos visto, por ejemplo, con el procedimiento este de la recuperación de la vivienda ocupada ilegalmente, ¿no? El artículo 250, apartado primero, apartado cuarto, a mí no me gustan. O sea, no termino de entender muy bien esta fobia que se tiene por parte de determinados sectores a la persona jurídica. O sea, a mí la persona jurídica creo que es un ente de derecho, o sea, reconocido con personalidad propia y que opera y, oye, las empresas hacen falta para que los ciudadanos consumamos cosas ahora en el Black Friday y para que podamos trabajar en una empresa y tener un sueldo y tener una vida y tener prosperidad y tener también tiempo libre pues para venir a un curso como este si te apetece o para irte a Pilates, lo que te guste. O sea, entonces, yo personalmente no termino de ver esa diferenciación de que el juzgado deba tomar en consideración si el ejecutado es una persona física o es una persona jurídica de cara a la notificación del decreto de convocatoria. Además, y esto yo creo que no, parece ocioso recordarlo, el artículo 24, cuando consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con proscripción de la indefensión, es decir, garantizando el derecho de defensa, lo hace para todas las personas y es diáfana, clara e indiscutida la doctrina del Tribunal Constitucional que ha interpretado que ese artículo se aplica también a las personas jurídicas, por supuesto. Entonces, yo insisto, esta posición doctrinal yo no la comparto, sin perjuicio, lógicamente, de que el debate esté abierto y del pluralismo que tiene que presidir cualquier actuación en el sector legal. Por otra parte, en cuanto a lo que son las notas fundamentales que encontramos en materia de la posición del ejecutado en cuanto a la notificación de las resoluciones, yo he citado esta sentencia, hay más, pero bueno, está reciente, la 79-2021, donde el Tribunal Constitucional en 5 puntos relata muy brevemente lo que es esta doctrina. Lo primero, el órgano judicial, es decir, yo, mis funcionarios, el juez, debemos velar no solamente porque los actos de comunicación se practiquen con arreglo a los requisitos legales, sino también velando porque se asegure que cumplen el propósito. Ustedes imagínense que van a un juzgado, bueno, son graduados o licenciados en Derecho, no sería el caso, pero y si hay aquí algún médico o algún carpintero, van al juzgado y les hacen un requerimiento en el caso de un juicio cambiario, imagínense. Pues si no sabes lo que es un juicio cambiario, ni lo que es una letra de cambio, ni lo que es un cheque, ni lo que es un endoso, lo que es un pagaré, difícilmente te vas a enterar de lo que tienes que hacer o de lo que puedes hacer. Entonces, esto que sintetiza con este parrafito del Tribunal Constitucional es lo que se llama el elemento de la comprensibilidad. A mí me gusta insistir mucho a mi oficina judicial de que no es solamente decirle, oiga, firme aquí se lleva la copia, sino en la medida de lo posible, sobre todo cuando es un requerimiento personal, explicarles para qué es. Esto nos pasa mucho, o sea, cuántos juicios monitorios se terminan por pago cuando le hemos explicado al deudor, oiga, tiene usted una deuda, esto viene derivado, imagínense, de una junta de propietarios, donde usted, pues es verdad, no pagué, se me olvidó porque esto es de una plaza de garaje que tengo un venidor. Vale, pues no pasa nada, o sea, pero hay que explicarle al destinatario del acto de comunicación en qué consiste. Eso es el derecho de defensa también. Y yo creo que no vale solamente con el firme usted aquí, se lleva la copia, por mucho trabajo que tengamos todos, que yo creo que eso es innegable. En segundo lugar, se alude lógicamente al deber de diligencia y este deber de diligencia tiene más o menos intensidad dependiendo qué estamos comunicando. De nuevo, vuelvo al ejemplo de la ejecución. No es lo mismo que yo le comunique a Alberto, que le comunique a Carlos, que le comunique a Lucía que voy a subastar su casa, que le dé una citación como interesado en el juicio de las preferentes de Bankia, yo qué sé. O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo la afectación que tiene un acto patrimonial muy concreto que una citación como perjudicado en un procedimiento de tutela de derechos de consumidores difusos. Entonces, hay que ver qué estamos practicando y sin perjuicio de que siempre se haga con el mayor rigor, con el mayor escrúpulo, sí que tener en cuenta que en aquellas cuestiones, como es el caso de decreto de convocatoria de subasta, que tienen una trascendencia patrimonial innegable, pues se pueda dar lugar, digamos, a ese especial deber de diligencia. Luego, por otra parte, una cosa que yo creo que habrán aplicado probablemente todos en su día a día y si no se quedan con la diapositiva y esto para un escrito funciona muy bien, el deber de colaboración que tiene con la administración todo ciudadano. Esto es muy habitual. Nosotros tenemos a nuestros clientes, como digo yo, clásicos en la casa que son ilocalizables. Hasta que en un momento dado ya quieren localizarse y comparecen en el juzgado y dicen, joder, dice, me he ido a adictos con usted y hoy aparece. Bueno, no existe, lógicamente, indefensión efectiva del artículo 24 en aquellas actuaciones en los que
las que, perdón, se puede apreciar que no ha habido una diligencia debida en la defensa de sus derechos por parte de la persona a la que se quiere practicar acto de comunicación. Esto es cuando van a tu domicilio, no cogen la carta, van a tu trabajo, no cogen la carta, van a tal, no cogen la carta. Al final se van adictos, oiga, ¿por qué no cogió usted la carta? O sea, ¿por qué no estaba usted, por qué no informó de que vivía en otro lugar, ¿no? Y en último lugar, como les decía, en cuanto a este punto, entender que la reforma del artículo 644 yo creo que es una reforma acertadísima que se conjuga además con la notificación obligatoria al ejecutado del decreto de convocatoria de subasta de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 de la ley. Bueno, vamos con el tercer punto y uno quizá de los más controvertidos de la reforma del proyecto de ley, la consignación. Vamos a ver. Actualmente cualquiera, ¿vale? O sea, sea un particular, sea una persona jurídica, sea un medio pensionista, para participar en una subasta pública en España, convocada por parte de un órgano judicial, tiene que consignar el 5% del valor. Imagínense, si estamos hablando de una cosa que vale 100 euros, pues tienes que consignar 5. Si vale 1000, 50. ¿Vale? Esto es un requisito que, digamos, pide la ley desde antiguo para preservar que verdaderamente el que va a participar en la subasta pues tiene un interés y que está dispuesto a comprometer, digamos, ese interés consignando parte del dinero. ¿Qué pasa? Que realmente la consignación es de un porcentaje, pero de lo que se trata, como decía al principio de la charla, es de invitar a cuanta más gente mejor a participar en la fiesta de las subastas, no a excluirla. Entonces, yo esto es una cosa que no termino de entender en el proyecto de ley, o sea, no, de verdad que no entiendo el argumento. Entonces, en un sistema como la subasta pública judicial española, en el que no conseguimos postores, o sea, insisto, más del 50% de las subastas se cierran sin que haya pujas, lo que hace el legislador es elevar el porcentaje del 5 al 20. Entonces, si ya había poca gente que pujaba porque te piden una consignación del 5%, que cuando, por ejemplo, es un chalet de 300.000 euros, pues oye, es bastante dinero. Estamos hablando quizá de 15.000 euros o de 25.000 euros o de 35.000 euros. Si nosotros lo ponemos en un 20%, no va a participar nadie. Entonces, yo esto, insisto, no me gustaría explicarle, pues oye, la motivación del legislador es esta, pero es que no la sé y tampoco la presumo, o sea, no la entiendo. Pero bueno, lo voy a explicar lo que dice el nuevo proyecto. Como les decía, la actual redacción del artículo 647, apartado primero, apartado tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, indica que cualquier licitador, es decir, cualquier persona que quiera tomar parte en una subasta, tiene que consignar el 5% de los bienes. El 5%, perdón, del valor del bien. Esto se hace a través del portal de subastas, tal, no sé qué, no hay problema, telemático. ¿Qué dice la nueva reforma? Que este porcentaje se va a elevar del 5 al 20%. O, y esto también es gracioso, un mínimo de 1.000 euros si el importe fuese inferior a ese porcentaje del 20%, ¿vale? Y luego además se concede la facultad graciosa a mi compañero o a mí mismo, al letrado de Administración de Justicia, de elevar o reducir ese porcentaje según consideremos. Que yo esto tampoco lo entiendo, o sea, si es el 5 es el 5, si es el 20 es el 20, pero lo que no podemos estar es diciendo, pues hoy el 12, mañana el 28, mañana el 48, mañana el 56. Yo entiendo, o sea, que en determinados casos se pueda dar un poco de amplitud o tal, pero verdaderamente, o sea, yo creo que si había, que no había ningún problema, o sea, con el porcentaje de consignación, al contrario, o sea, yo creo que un 5% es asequible para cualquiera, y luego, oye, que has resultado el mejor postor, pues ya te vas a una entidad de crédito, negocias un préstamo, una hipoteca sobre el remate, lo que sea, y vamos a ver qué pasa con lo que has pujado. Pero elevar ese porcentaje del 20% cuando además lo vamos a ver luego, se ofrece una penalización enorme para el caso de que no, en el caso de reserva de mejor postura, no ofrezca la postura, se pierde ese 20%, yo creo que es verdaderamente, o sea, la puntilla que le faltaba al sistema para fallar. O sea, es echar, literal, con todo el respeto, lo digo a mis compañeros que han participado en la redacción de la norma, pero es echar a la gente de la subasta pública judicial. Como les decía, yo creo que es un error grave que se considera si se puede considerar el castigo a la defraudación del compromiso de pago de aquella persona que interviene, yo creo que la forma de penalizarlo no es elevando el porcentaje de consignación, sino en su caso castigando luego ese comportamiento de quien dice que se quiere quedar algo y luego no se lo quiere quedar. Anticipa, digamos, esa barrera punitiva el legislador procesal civil, o lo quiere hacer por lo menos el prelegislador. Yo creo que esto no se aprobará y en mi opinión de aprobarse, o sea, penalizaría mucho, pero mucho, la intervención actual de terceros en subastas. O sea, no todo el mundo tiene el 20% del valor de un bien para poder pujar.
ni está dispuesto a comprometerlo, sobre todo cuando es verdad que a veces la devolución del depósito, sobre todo en el caso de reserva de postura, no se hace inmediatamente. Como les digo y reiterando un poco esto, yo creo que el éxito de la subasta radica en la realización pública y en la aspiración de una mayor concurrencia, es decir, conseguir que en vez de un interesado, dos interesados, tres interesados, tengamos 20, 30, 50, 100 interesados, que eso se abra las puertas al mercado internacional, que el mercado inmobiliario judicializado en España se abra a todo el mundo y que cualquier persona pueda, en un momento dado, pues comprar un inmueble en Benidorm, en Alicante, en Torrevieja, en Denia, en Marbella, en Torremolinos o en la Costa de la Muerte, en La Coruña, o sea, me da igual. Entonces, yo creo que esto lesiona además la seguridad jurídica que nos impone la ley, desde luego a los operadores jurídicos, sobre todo cuando, como vemos, ese último inciso permite la amplitud del margen de depósito, incluso la reducción por parte de la Administración de Justicia, sin otra cuestión que las circunstancias del caso. Otro elemento también de la ley de enjuiciamiento civil, que yo creo que en este caso sí que es positivo, es la posición o la posibilidad de que el ejecutante, normalmente la entidad de crédito, que ha visto insatisfecho su crédito, se convierta directamente en postor. Vamos a ver. Actualmente, con la ley de enjuiciamiento civil, para evitar, digamos, situaciones de abuso, lo que nos decía es que el acreedor no puede participar si no ha participado antes en la subasta. ¿Por qué? Porque luego va a tener la vía del artículo 671, que es la subasta sin postores. ¿Qué ocurre? Que en la práctica lo que estaban haciendo las entidades de crédito, yo creo que legítimamente, aunque quizá con cierto fraude de ley, es utilizar a sociedades vinculadas, pero que no son ellas, para participar en la subasta. Entonces, esto daba lugar a que luego participase más gente, hubiese concurrencia. Yo creo personalmente que la participación del ejecutante en la subasta, como hace ahora el proyecto de ley, se tiene que permitir desde el minuto 1, sin perjuicio de que si luego, por la razón que sea, no se llega al porcentaje mínimo establecido por parte del legislador, se dé lugar a la articulación de un sistema, pues eso, con el 50, con el 60, con el 70%, con lo que se diga. Pero yo creo que privarle de entrada no tenía directo. Antes, como les decía, el artículo 647, apartado segundo, supeditaba en todo caso la intervención del acreedor a la preexistencia de licitadores previos. Ahora, ¿qué se dice? Se dice que el ejecutante lo ven ahí, podrá tomar parte de la subasta, aunque no existan otros licitadores sin necesidad además de consignar cantidad alguna. Esto tiene sentido, ¿por qué? Porque luego con esa consignación lo que se va a hacer es satisfacer su derecho de crédito. No tiene sentido que a mí, para que me paguen 1.000, tenga que adelantar 100 que luego me van a devolver, ¿vale? Sin perjuicio, y esto también es importante, de que luego jueguen las condiciones de los artículos 650 y 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Creemos que aquí la motivación del legislador, que es entender que facilita la mejor competencia y el precio final, no es correcto. Lo que no quita de que sí creemos que es una medida acertada. ¿Por qué? Porque favorece la competencia realmente en cuanto a que se preserva que pueda intervenir un tercero, que pueda intervenir el propio ejecutante. Lo que se hace que es definir mejor el estatus que tiene el acreedor. De tal forma que ya no es un acreedor condicionado a la intervención de terceros, sino que es un acreedor que puede intervenir directamente porque tiene un interés, así lo manifiesta, y eso es legítimo. O sea, no lo podemos decir a una entidad de crédito que sea de una ejecución hipotecaria porque ha sufrido un impago que no se quede con el bien. O sea, usted se puede quedar. Lo que sí le podemos prohibir es que se lo quede por un precio, irrisorio. Eso yo creo que sin lugar a dudas, y creo que es lo que hace. Entonces, como les decía, yo creo que no añade a nada a la competencia, lo que sí hace es reconocer legítimamente un derecho que no debe ser censura de un ordenamiento jurídico, como es el derecho de adquisición del acreedor. Bueno, vamos con otro punto, yo creo que muy acertado del proyecto de ley, que es la reforma de los márgenes de adjudicación. Los artículos 670 y 671, dos preceptos muy temidos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la gente no entiende muy bien lo que dicen y en este sentido lo que hace el proyecto de ley, yo creo que, insisto, muy acertadamente, es recoger el guante que había dado el Tribunal Supremo con la Sala Primera, con las sentencias del Pleno de 15 de diciembre y 17 de diciembre de 2021 y reconvertir toda la regulación del sistema adjudicatorio por posturas en un solo precepto donde se nos dice lo siguiente. Dice, bueno, como ven ahí, el Supremo nos ha dicho la necesidad inaplazable de regular estos artículos, que son piedras angulares del sistema de aprobación del remate y la posterior postura. Ven aquí la sentencia, yo no me
Ahora la voy a explicar, o sea, pero literalmente no voy a leer lo que pone. Sí es cierto que subraya la función tuitiva del deudor titular del bien ejecutado cuando se trata de vivienda habitual, una función tuitiva que viene señalada por parte del legislador desde la antigua ya, se van a hacer ahora 10 años, Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios, y que en definitiva de lo que se trata es de lo siguiente. Nosotros con el actual artículo 671 se nos dice, la vivienda habitual del ejecutado se tiene que adjudicar al actor por el mínimo por el 70% de su valor, salvo que lo que se deba por todos los conceptos, es decir, por principal, por intereses y por costas, sea menor, en cuyo caso se hará por el 60%. ¿Qué ocurre? Que había algunos órganos judiciales que lo interpretaban literalmente y si se debía, por ejemplo, imagínense, 10.000 euros y el 60% eran 60.000, pues decían, pues te tienes que ir a 6.000 euros, aunque luego quede un remanente por cubrir de deuda de 4.000. ¿Qué pasa? Que eso había sido censurado por la Dirección General de los Registros y el Notariado, yo creo que con criterio en cuanto al fondo, no en cuanto a la forma, que era una suerte de revisión de lo que estábamos diciendo los juzgados, y entonces lo que se dice por parte del Tribunal Supremo es ahora, dice, cuando el margen de aplicación no sea el 70%, porque lo que se debe por todos los conceptos, principal, intereses y costas, es inferior, se tiene que hacer por ese total inferior, aunque sea superior al 60%. De tal forma que se articula un concepto que es verdad que no es muy técnico, pero yo creo que es gráfico para explicar lo que dice la gente que sabe un poco menos de este tema, que es una especie de dación de pago ejecutiva. Es decir, yo te estoy dando la casa vía ejecución a cambio de que tú canceles toda mi deuda por principal, intereses y costas. Eso, en suma, es lo que decía el artículo 671 en la interpretación que de ella ha hecho la sentencia de 15 de diciembre de 2021 del Tribunal Supremo. ¿Qué hace ahora la reforma del proyecto de ley? Adaptar el artículo 670, que lo refunde con el 671, al criterio del Tribunal Supremo y, antes que él, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. De esa forma lo ven ahí, o sea, no lo voy a leer porque no tiene sentido que me dedique aquí a leer una diapositiva, que lo pueden hacer ustedes y además está a su disposición, pero lo que hace es reconsiderar ese porcentaje del 60%, aun cuando siendo inferior resulte insuficiente para lograr la completa satisfacción. En el caso del OENAI, 70%, 60%, ¿vale? Está haciendo una especie, como les digo, de refundición de las reglas del artículo 670 y 671 y restringiendo el segundo, el artículo 671, solamente para el caso de que de la subasta no hubiera ningún postor, cosa que creemos que va a ser muy poco habitual si entendemos, como hemos visto antes, que el ejecutante va a tener derecho a participar en la subasta de forma directa, o sea, ya no condicionada a ver si alguien se mete o no se mete, sino que lo va a hacer directamente. Por ello, como ven ahí, creemos que esta participación del artículo 671 va a ser marginal. Otro elemento de marras interesante que regula el proyecto de ley, donde yo creo que aquí de nuevo lo hace bien, pero ha sido poco ambicioso, en mi opinión, es el de la nueva cesión de remate. Y aquí lo que hace el proyecto de ley de eficiencia procesal es acoger una práctica que algunos venimos haciendo ya. O sea, en determinados órganos judiciales, yo, por ejemplo, en vez de la cesión del remate de forma, digamos, de comparecencia, que es lo que te dice literalmente la ley de enjuiciamiento civil, la permitimos a través de lo que es una especie de comparecencia electrónica donde cedente y cesionario nos acreditan la transmisión, el pago del precio del remate y con eso yo me voy al decreto de adjudicación. ¿Qué es la cesión de remate para aquellas personas que nos estén viendo y que a lo mejor no lo conozcan? Es una especie de contrato para persona que se designará. Esto, como no nos suena nada, yo se lo voy a explicar como me lo explicó a mí en su momento el director de una entidad de crédito, de la parte legal de una entidad de crédito. Imagínense que vamos al cine a ver una película y hay una cola de narices, ¿no? O sea, ya como no hay coronavirus, pues va todo el mundo al cine y están algunos de ustedes y yo. Y yo les digo, mira, a mí no me apetece esperarme la cola. Digo, ¿qué te parece? Digo, si te quedas tú y luego cuando vayas a sacar la entrada, me vendes tu posición en la cola para que yo no tenga que esperar. Entonces, tú no me estás vendiendo la entrada de cine. La entrada de cine la voy a comprar yo. Pero sí me estás vendiendo ese derecho de posición, digamos, favorable a poder comprar la entrada de forma privilegiada, sin tener que esperar la cola, que en una tarde de sábado, pues a nadie supongo le gusta esperar ahí a la zona de calle. Eso es el remate, ¿vale? El remate es, digamos, un derecho sobre un derecho.
pero no es una adjudicación de nada. El remate es la cesión de un derecho que luego vendrá adjudicado por un decreto de letrado de la Administración de Justicia. Luego, si no ha sido claro, que puede que no lo haya sido, a última hora de la clase no tengo ningún inconveniente en intentar explicarlo mejor si me lo piden. Las mayores controversias en cuanto a esta figura vienen derivadas de lo que ha sido la cesión masiva de créditos, como saben, pues fondos radicados en Luxemburgo, en Estados Unidos, que han dado lugar a la derivación de si el artículo 647 se tenía que interpretar como un negocio jurídico autónomo vinculado a la sociedad titular, que emite los títulos en cuanto al crédito o con relación a la sociedad que adquiere dichos títulos. ¿Qué propone el prelegislador con el tema de la cesión de remate? Pues la reserva de cesión desaparece, o sea, ya no hay necesidad de hacer una manifestación expresa de que voy a hacer el remate, que por otra parte se había convertido en un mero formalismo legal, y lo que se permite es la eliminación de la comparecencia ante el letrado de Administración de Justicia, que yo creo que era una absurdez, porque es molestar a los procuradores para que vengan allí a presentarme un escrito y acreditarme un pago, que lo pueden hacer perfectamente por comparecencia electrónica, a cambio de un escrito conjunto firmado por las partes, lógicamente cedente y cesionario, en el que nos deban acompañar el documento que acredite principalmente la identidad de cedente, la identidad de cesionario, los poderes de representación y, por otra parte, también, lógicamente, el pago del precio del remate, que ha sido un tema muy controvertido y yo sé que lo sigue siendo. O sea, lo hemos hablado alguna vez en otro tipo de charlas, en otro tipo de foros, pero se sigue discutiendo todavía con relación a qué se entiende por remate. Aquí tenemos dos tesis. Estamos quienes entendemos que es un negocio autónomo y que, por tanto, el remate puede no coincidir necesariamente con lo que es el precio de adjudicación. Y luego hay la tesis más rigorista, que es verdad que acoge la literalidad de la ley de enjuiciamiento civil y que entiende que el cedente tiene que recibir el precio establecido, estipulado en cuanto al remate, que va a ser posteriormente el de adjudicación. Esto luego es verdad que la práctica judicial como tal es un poco intrascendente, en el caso de la práctica tributaria no tanto, o sea, porque se producen ahí una divergencia entre lo que es el precio del remate y el precio final de la adjudicación. Como vemos, la reforma en este punto es puramente formal. Yo, si hubiese participado en esta parte del proyecto de ley, hubiese ido un poquito más allá, sin perjuicio de entender que creo que nos va a permitir aliviar mucha carga de trabajo, no solamente a nosotros, también a abogados, procuradores, en cuanto a la sustitución de esa comparecencia física ante nosotros por un mero escrito donde nosotros podemos comprobar si efectivamente esa cesión de remate se ha hecho con las condiciones que delimita el artículo 657 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por otra parte, vamos ahora con un punto muy controvertido y voy terminando del proyecto de ley, que es el de la devolución de los depósitos. Hemos visto antes que para poder participar en la subasta judicial, la ley va a pasar de pedir el 5% a pedir el 20%, ¿vale? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre si finalmente yo he depositado eso, pero no soy el adquirente? Bueno, pues esto lo modifica el proyecto de ley. Actualmente, entiendo el proyecto de ley, hay una importante obligación de toda la Administración de Justicia de devolver cuando sea posible los depósitos a los gestores. Entonces, como esa reserva, cuando se hace una postura con reserva, eso implica que se va a pagar posteriormente el precio. Si se produce una demora, eso termina penalizando, digamos, el sistema de reservas. ¿Existe alguna razón, según el proyecto de ley, yo no lo comparto, por la que es muy presumible que el mejor postor termine no dando la totalidad del importe? Yo sinceramente no lo sé. O sea, yo en los casos que he tenido posturas con reserva, digamos, de depósito para el caso de que no resulte el primer adquirente, pero sí el segundo, nunca he tenido un incumplimiento por parte de un pujante, de un postor. Jamás. No sé si soy un caso singularísimo en la Administración de Justicia, creo que no, pero hablando con compañeros, con compañeras, yo no conozco a nadie que haya visto un incumplimiento que dé lugar al caso de la subasta quebrada, ¿vale? Sin embargo, esto parece que le preocupa mucho al prelegislador y entonces lo que hace es lo siguiente. Dice: la intervención en el acto de la subasta, ¿vale? Tiene que ser un acto responsable y yo estoy de acuerdo. Esto lo que ven ahí es de mi propia cosecha. Ahora bien, como es un acto responsable, nadie que se meta en una subasta se mete para perder dinero. Se mete normalmente porque quiere adquirir el bien, no se mete porque dice: uy, estoy aburrido esta tarde, me voy a meter, venga, voy a hacer una puja aquí. No, o sea, se mete porque hay una
hay un estudio previo. O sea, normalmente es verdad que se subastan muchas cosas. O sea, se subastan viviendas en Majadahonda y en Pozuelo de Alarcón de 2 millones de euros y también se subastan coches que valen 1.000 euros. Estoy de acuerdo y no es lo mismo el compromiso, digamos, de adquisición que se puede tener con un vehículo de 1.000 euros que con un chalet de 2 millones. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que en general no hay un comportamiento irresponsable del licitador, que es lo que sí ve el prelegislador con la revisión que se ha hecho de los artículos 649 y siguientes. Entonces, ¿qué se dice ahora? Pues se dice que en el caso de que tú no abones, habiendo hecho una postura con reserva, ese 20, perdón, la diferencia entre el 20% y el precio final, lo que se hace es quedarse ese 20% para imputarlo al pago del acreedor. Entonces, yo creo que esto es un sistema muy, muy severo. O sea, es un sistema que además, o sea, no solamente puede desincentivar, como ya ocurre con el caso de una consignación elevada del 5 al 20%, sino que además este sistema de penalización, insisto, con una sospecha que yo no termino de entender, puede dar la puntilla final a la subasta judicial, porque la gente no se va a meter si cabe una posibilidad de que si yo, porque tengo un problema, porque el banco no me da el préstamo, no solamente no me voy a quedar con la casa, sino que encima voy a perder lo que he consignado. Yo creo que esto hay que debatirlo. O sea, la Comisión de Justicia va a estar tramitando las enmiendas. Creo que hay que estudiarlo. Sinceramente, creo que de aprobarse sería una cosa muy peligrosa porque penaliza mucho, muy, muy, muy severamente el acceso a la subasta e incluso en aquellos supuestos en que no sabemos por qué no se ha podido pagar el precio. O sea, pues normalmente, insisto, porque tú pagas a lo mejor el 20% o el 25% o el 30%, pero para pagar el restante necesitas un préstamo porque no tienes liquidez. Y la liquidez, todos sabemos, sobre todo a partir de lo que ha sido la ley de crédito inmobiliario, que no es ir al banco y te dan un préstamo. Ese tiempo ya pasó, gracias a Dios, y ahora hay un trámite formal, está la FEIN, está la FAIN, una serie de formulaciones de carácter notarial que hay que cumplir y que, por tanto, pueden ralentizar ese plazo. Por tanto, yo creo que esto hay que pensarlo. Creo que no favorece la regulación de terceros y creo que en este sentido el prelegislador debe revisar, digamos, ese perjuicio que quizás se tiene con relación al tercero extraño. Sobre todo, insisto, si queremos hacer de la subasta judicial un sistema de liquidación ordinario, habitual. Si queremos ir a otro, que esto yo creo que es un debate que está abierto y encima de la mesa, por ejemplo, la posibilidad de extender un sistema multipuertas mucho más amplio, mucho más extenso, como ocurre, por ejemplo, en el marco concursal con el caso de la ejecución singular. O sea, esto muy gráfico. O sea, la gente se piensa que el concurso de acreedores es una cosa de Marte. O sea, el concurso de acreedores es una ejecución donde en vez de tener un ejecutante tenemos a varios. Chimpún. Es una ejecución. El derecho concursal y el derecho ejecutivo. Que nadie se lleva error. ¿Qué pasa? Que el marco concursal, como vamos o estamos pensando, digamos, en la posible refinanciación, en la salvación de la entidad, etcétera, pues vamos a un mecanismo más flexible. Parece que si tienes muchos acreedores te va a ir mejor que si tienes uno. Y yo creo que eso es una contradicción, es una incoherencia dentro del sistema legislativo español que avancemos tanto. Bueno, depende de las reformas que veamos con el texto refundido de la ley concursal y, sin embargo, la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a la faceta ejecutiva sigue estando muy abandonada y si bien es cierto que el proyecto de ley de eficiencia procesal plantea reformas que son interesantes, no lo es menos que yo creo que otras se han hecho muy deprisa y yo creo que penalizando sin pensar demasiado por lo menos en cuál puede ser el costo que tiene para la participación de los terceros en el marco de la subasta. En definitiva, con relación a la valoración global que podemos hacer de la normativa, por ir concluyendo y esperando no haber aburrido en demasía a la gente, creemos que hay que diferenciar dos ámbitos. Por una parte, uno formal y otro abstracto. Empezando en primer lugar por la consideración más general, creemos que el legislador podría haber sido más ambicioso. Hablamos de la figura de cesión de remate, por ejemplo, pero hablamos también de lo que sería la clarificación del sistema de posturas de los artículos 670 y 671, incluso de la reducción del porcentaje del 5% a un porcentaje más pequeño o la potenciación de los instrumentos de publicidad. No me detendré en lo que será la reforma de los artículos 640, el convenio de realización, los 641, realización por persona o entidad especializada, porque por ahora, o sea, parece que el legislador no está pensando en esa opción de concursalizar la ejecución singular civil, pero bueno, yo creo que por lo menos la tramitación parlamentaria sí que va a permitir un debate.
una opción, yo lo escribí en un artículo en Expansión, es que, por ejemplo, si yo me voy a una subasta judicial y no consigo postores, que la ley me permita negociar con las partes la opción de irme a una entidad especializada que me garantice por lo menos una atracción de mercado que yo no he tenido a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Yo creo que esto es hablarlo. O sea, estamos en trámite de enmiendas, nos queda un año de legislatura, o sea, es tiempo. Yo creo que este proyecto se puede llegar a aprobar, yo estoy casi seguro, pero es importante que se apruebe una buena ley, una ley clara, una ley que ofrezca seguridad jurídica, porque, insisto, esto no es solamente una cosa de una charla que damos aquí un miércoles por la tarde, estamos hablando de una ley muy importante en parámetros económicos, donde seguimos teniendo en España, por mor de la crisis del año 2008, muchísimo inmovilizado inmobiliario que todavía no ha salido a mercado, que todavía no ha sido adjudicado y está en una situación posesoria muy, muy mejorable. Por eso tenemos un problema también tan crítico de ocupación de inmuebles, sobre todo en determinados lugares de España. Y por eso yo creo que esta ley hay que apostar por ella y sobre todo lo que afecta a la parte de ejecución. Creo que tenemos que generar, lo decía ahí, confianza, atraer el mercado privado y atraer a los actores. Y no solamente estoy pensando en España, estoy pensando en actores internacionales, que son los que están ya ocupando el mercado inmobiliario, digamos, extrajudicial, y a los que yo creo que hay que incluir también en el mercado inmobiliario judicializado, de tal forma que, aprovechando las ventajas de la digitalización, esto llegue a todos lugares, no solamente de España, sino también del mundo. Es verdad que luego reformas como las de la consignación del 20% o el sistema de penalización de depósitos no invitan a ello. Como conclusiones, por ir cerrando y sin perjuicio de dejar los últimos minutos para cualquier pregunta que tengan, yo creo que la regulación actual es correcta, si bien exige reformas. Determinados defectos, pues como hemos visto, lo relativo a la cesión de remate, la clarificación del sistema de posturas de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 15 y 17 de diciembre de 2021. Creo que el proyecto de ley, como segunda conclusión, es una iniciativa legislativa necesaria, buena, prudente, valorable, pero que, como todas las obras normativas y en general como todas las obras humanas, pues tiene claroscuros. O sea, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que meditar, pero por eso creo que no hay que ser sectario, no hay que hacer de esto ideología, y sí valorar cuál es la experiencia, cuál es la estadística y qué está ocurriendo, por ejemplo, con la liquidación en el marco concursal y qué está ocurriendo con la liquidación en el marco ejecutivo singular. Porque yo creo que ese dato, o sea, que muchas veces no se analiza, es muy interesante y permite ofrecer verdadera luz en este mundo de sombras que es tantas veces la ejecución civil. Por otra parte, con relación a la reforma de la notificación del decreto de convocatoria de subasta, yo creo que es un acierto pleno y pacífico del legislador. O sea, creo que además era una imposición de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Estado Civil del Tribunal Supremo desde hace muchos años. O sea, esto no es nuevo y, por tanto, yo creo que esto además garantiza que el procedimiento se haga con plenitud de respeto a la legalidad, favoreciendo, por tanto, al deudor, pero también al acreedor en cuanto al título que obtenga. Por otra parte, en cuanto al sistema de posturas, como les digo, yo creo que se clarifica con esa redacción taxativa del artículo 670, sin perjuicio de tomar en consideración los vínculos que ese precepto tiene con otros preceptos como el artículo visto, 645 al principio, en cuanto al plazo para presentar un mejor postor y la comprensibilidad de todo esto. Esto yo tengo el deseo de haber sido lo más claro posible en esta charla de hoy, no sé si lo habré sido, eso le corresponde juzgar a ustedes, pero es verdad que es una materia muchas veces oscura, es una materia arcana, que suele dar cierto miedo al profesional e incluso a la parte, y que yo creo que no tiene que ser así. O sea, uno, en la perspectiva en la que esté, o sea, sea un acreedor, sea un deudor o un tercero interesado, tiene que tener muy claro cómo funciona el sistema ejecutivo en España, el sistema ejecutivo privado, y tiene que saber cómo se embarga un bien, qué pasa cuando se embarga, qué significa un embargo, qué es una anotación preventiva de embargo, para qué sirve el registro de la propiedad, qué seguridad jurídica ofrece, y también, en definitiva, para que sirva un decreto de adjudicación o un sistema de subasta judicial. Por ello, yo creo que, sin perjuicio de las reformas, el tema de la comprensibilidad, y eso es una cuestión de praxis diaria, es central y básico. Y, en último término, yo creo que como nota crítica hay que censurar el escepticismo, la desconfianza que demuestra siempre el legislador con todo lo que tiene que ver de la participación de licitadores extraños, porque yo creo que no se termina de entender bien que para que la subasta pública judicial triunfe, necesitamos que triunfe la concurrencia de postores, es decir, necesitamos que nos convirtamos en mercado, es decir, que haya mercado, y donde hay mercado suele haber prosperidad. Esto no lo podemos olvidar. Yo creo que el gran reto de la ejecución civil en España es ese, o sea, ser capaz de atraer agentes
con interés en lo que ofertamos para poder venderlo. Y si no lo podemos hacer a lo mejor desde la perspectiva actual, yo creo que hay que abrir las puertas a la externalización parcial de la ejecución con la participación de agentes especializados, insisto, como está ocurriendo en concursal, con un éxito notable en comparación con lo que viene siendo la ejecución singular que llamamos el juego de distancia. Con esto doy por concluida la charla. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Espero haber sido claro y para cualquier cuestión me quedo a su disposición. Sin perjuicio, les pongo ahí el logo de LinkedIn de poder atender cualquier duda que tengan si está en mi conocimiento y en mi talento. Muchísimas gracias, Álvaro. Recordad que podéis buscar precisamente a Álvaro en LinkedIn, que además es bastante activo en redes sociales y siempre sus artículos son sumamente interesantes. Un momentito, vale. Uy, espera un momentito. ¿Cómo te he presentado? Vale, nada, Álvaro, mira, te voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho los asistentes. La primera, en relación, algunas son un poco para que te mojes, evidentemente. Desde tu experiencia personal, los letrados de la Administración de Justicia, ¿no crees que hay una práctica muy extendida pues de que no se constata en materia de situación posesoria, pues sobre todo también en materia de publicidad, que hay una falta de publicidad tal vez en los juzgados, que eso produce además pues un alejamiento del público sobre las subastas judiciales? Es muy buena pregunta. Vamos a ver, yo diferenciaría, ¿no? Perdón. En cuanto al tema de publicidad, vamos a ver, publicidad material no hay. Pero es lo que decía antes, o sea, es que no somos una inmobiliaria, entonces yo poca publicidad puedo dar, o sea, yo estoy toda la mañana con monitorio, con juicio verbal y desahucio, con tal, o sea, no puedo hacer esa actividad inmobiliaria que es que la tendría que hacer un agente privado. Entonces, esa publicidad material no se da, indiscutiblemente. ¿Se debería dar? Yo creo que sí, pero actualmente el servicio de un juzgado no es ese. Publicidad formal sí se cumple. Cuando se publica la subasta en el Boletín Oficial del Estado, es verdad que es pública, pero también son públicos los edictos del tablón edictal judicial único y no creo que los lea nadie. Entonces, esto pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿formalmente se cumple? Sí. Materialmente yo creo que no. Y luego el tema de las situaciones posesorias es probablemente la gran baza que tiene el sistema de subasta actual. Efectivamente, igual que ocurre con el tema de la publicidad, nosotros no podemos garantizar cuál es la situación posesoria del bien porque no tenemos ese control. Y es evidente que no es lo mismo el valor que tiene un bien que no está ocupado que el bien que está ocupado. O sea, porque ya ahí por lo menos solamente sea el coste económico de tramitar el procedimiento judicial para conseguir la desocupación, ya te lleva tiempo y te lleva dinero. Entonces, eso es otro problema, pero son cuestiones, insisto, que yo creo que el legislador no entiende cuando hace un análisis de la subasta puramente formal, y la subasta no es puramente formal, tiene mucha parte de atracción de mercado inmobiliario que un juzgado no puede hacer y no va a poder hacer jamás. O sea, por eso yo insisto tanto, o sea, no es un capricho mío ni es una cosa ideológica, o sea, la participación de las entidades especializadas en el marco mercantil, en el concursal, lo que te ofrece es eso. O sea, yo quiero ir a visitar una casa y voy. Y quiero llamar por teléfono para preguntar qué pasa si hago esta buja y me lo explica. Tú llamas a un juzgado y le dices, oye, tal, y te dicen, mira, anda, vete a tu casa, ¿sabes? Que yo no tengo tiempo para esto. Es así. Vale, no, Álvaro, nosotros porque somos juristas y podemos entender todo el procedimiento, pero claro, ¿no crees que para entender, claro, para el ciudadano de a pie, entender cómo funciona un embargo, una hipoteca, el procedimiento registral, los plazos procesales, para conseguir el conocimiento necesario para entender el funcionamiento de una subasta, hace que también la gente corriente no o tenga miedo de poder acceder a este tipo de procedimientos porque, oye, pues no se explican previamente, porque requiere una información previa y luego aparte, claro, nos preguntan cómo ha afectado a las subastas, bueno, la ley 1/2013. Pues vamos a ver, o sea, Lo principal, lo principal. da para mucho, vamos a ver, o sea, yo creo que hay que diferenciar una cosa, o sea, tienes toda la razón, o sea, estamos hablando de una parte del ordenamiento jurídico muy técnica. O sea, yo insisto, cualquiera, o sea, pero me refiero a licenciado en Derecho, abogado, notario, registrador, que se coja el actual 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se lo lea rápidamente y que me diga si lo entiende así de entrada.
O sea, es un artículo que tienes que, o sea, leer con calma, ver cada supuesto, o sea, que te habla de garantías, vencimientos, tal. Entonces, es complicado. Entonces, yo creo que la verdadera apuesta que debería hacer el legislador, más que reformar la ley, que también hay que reformarla, o sea, lo he dicho a lo largo de la charla, es hacerlo comprensible. Y para eso, o sea, no es tanto una modificación normativa, sino como invertir dinero en publicidad de que un ejecutado pueda entender en lenguaje llano qué va a pasar con él. O sea, qué va a pasar con su bien, qué significa la liberación del bien. ¿Cuánta gente hay en España que firmó una hipoteca entre los años 2000 y 2008 y no sabía lo que era una hipoteca? O sea, no sabía que una hipoteca es un derecho real de realización de valor. O sea, yo mi padre no lo sabía y me decía, joder, es que yo si llego a saber que te pueden quitar y a lo mejor no la firmo. Digo, joder, papá, digo, pero es que tienes que saber lo que firmas. O sea, a mí no se me ocurre ir a contratar a un carpintero y que me explique una cosa y no saber cuánto le voy a pagar. Entonces, yo creo que lo que hay que potenciar, y eso es una cuestión que no es normativa, que es una cuestión de servicio público, es la comprensibilidad. Y ahí yo creo que precisamente los colegios de abogados se tienen un papel muy protagonista. El servicio de orientación jurídico debería ser un referente, pero de servicio público esencial, casi como la sanidad. O sea, de que tú tienes un problema y digas, oiga, yo voy a hablar con esto y, y un poco igual que el papel que tiene el turno de oficio, que se puedan asignar medios para que la gente entienda lo que pasa. Y no que vayas a un abogado cuando ya estás metido en un procedimiento de ejecución y se ha convocado la subasta. Pues en ese sentido, totalmente de acuerdo. Pero es que incluso para los profesionales muchas veces son procedimientos que no gustan. O sea, se ve muy técnico y en una ejecución algo malo te va a pasar. O sea, y luego, en cuanto al tema de la Ley 1/2013, bueno, pues da lugar para otra charla. O sea, yo creo que han dado lugar a mayores garantías, es verdad, en cuanto al ejecutado consumidor y mojándome, o sea, porque creo que es lo que pretende la pregunta, yo creo que también ha dado lugar a muchos abusos. Perfecto. Sí, bueno, comparto evidentemente lo que afirmas, que hace falta también pues una labor de asesoramiento previo que por desgracia, pues igual que cuando, hombre, pues evidentemente igual que tenemos la costumbre de ir al médico pues para hacernos un chequeo, para ver si nos encontramos bien o evidentemente vamos cuando nos duele algo, vamos a urgencias y la cosa es grave, pero aquí el problema es que claro, cuando tenemos un problema que ya ha estallado, sobre todo en penal, pues claro, acudes al abogado. Entonces, claro, es interesante que la gente conozca esos servicios, los SOG, los servicios de orientación jurídica del colegio, también del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, hay algunos servicios que son interesantes y que son importantes. Esa labor de asesoramiento previa que también luego la función del abogado es fundamental. Eh, Álvaro, vale, ¿cómo quedarían los derechos arrendaticios durante la ejecución y frente al ejecutante en el cierre de una subasta? También pensemos, por ejemplo, claro, en un inmueble que salga a subasta y se encuentra ocupado en ese momento. Sí, bueno, en eso era un tema, sobre todo antes de la reforma, creo que del año 2013, creo que fue, o 2015, muy controvertido. Yo creo que actualmente ya con la ley de arrendamientos urbanos y la previsión que se hizo también a la ley hipotecaria queda más o menos resuelto. O sea, si el derecho de arrendamiento accede al registro de la propiedad, que no es siempre, porque de nuevo, o sea, como la gente tampoco va al abogado, pues no sabe lo que puede hacer, si no está inscrito no se protege. O sea, no tiene esa protección, digamos, frente a terceros que te ofrece un sistema público registral. Si está inscrito, sí protege sin perjuicio de luego el sistema de prórroga, garantías y demás que viene establecido en la LAU. Pero aquella clave es el registro de la propiedad, que es la apuesta que yo creo que muy acertadamente se hizo por parte del legislador. Yo creo que es el año 2013, casi seguro. Eso como anécdota, si la gente luego lo quiere mirar en internet, lo verá en Google. El chalet de un político, no voy a decir el signo, muy conocido, condenado por hacer un uso fraudulento de una tarjeta Black de una entidad de crédito también muy conocida, se subastó un chalet Majadahonda por muy buen precio, se ha adjudicado, pero tiene un muy buen precio porque tiene precisamente a los propios ex titulares ahora como arrendatarios. Entonces eso lógicamente pues afecta el precio. Si la gente lo quiere mirar, lo puede ver. Pone chalet tarjetas Black y sale. A ver, vamos a ver qué nos preguntan.
Respecto al valor del bien, a efectos de calcular los porcentajes, es importante tener en cuenta lo que aparece en las notas simples, como cargas, como puede ser tasada para subasta, valor de subasta. Entiendo bueno, sí, entiendo que será para calcular el bien el porcentaje o el valor de la casa, en este caso. En eso es relativamente sencillo. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación muy importante, que la gente a veces se lía. En el caso de una ejecución de garantía hipotecaria, el tipo de subasta, artículos 681, 682, siempre viene en la escritura pública. Es una garantía para el deudor. Es decir, yo he firmado el contrato de préstamo con garantía con el banco y sé por cuánto va a salir mi casa si yo impagase. Entonces, ahí no hay problema. En el caso de una ejecución de título judicial o de título no judicial, pues una póliza de contrato mercantil, yo que sé, una sentencia a la que me han condenado a pagar una responsabilidad civil, si me terminan embargando una casa, el precio será el que determine un perito. Pero luego hay que hacer lo que se conoce como la liquidación de cargas. En la práctica letra de la Administración de Justicia, que es muy sencillo, es una operación de resta, que es coger las cargas anteriores vigentes que tiene el bien y restarlas al precio que nos ha indicado el perito. Entonces, imagínate, si el bien vale 100.000 euros, pero tiene un embargo de la Seguridad Social por 5.000, que tendrías que quedarte, pues el valor, lógicamente, es el de 95.000. Vale. A ver, un momentito. Vale. Bueno, esta pregunta es verdad que te la he hecho un poco al principio, pero teniendo en cuenta la situación, ¿nos puedes dar algún consejo para quienes tengamos pensado adquirir una primera vivienda y queramos recurrir a este método? Podemos ponernos en contacto directamente con letrados de la Administración de Justicia de los partidos judiciales donde estemos pensando comprar la casa para poder informarnos. Vamos, alguna píldora que nos puedas dar. No, muy, muy fácil. O sea, yo aparte, o sea, yo no soy usuario, gracias a Dios, o sea, yo ya me compré mi casa y ya estoy hipotecado. Pero muy fácil, o sea, yo creo que el alta en el portal de subastas es muy sencilla. De hecho, si tienes un certificado electrónico, me parece que casi todos los abogados tienen certificado electrónico, con eso te permite acceder fácilmente, o sea, te lo gestionas en 5 minutos y luego mirar, o sea, mirar y sobre todo tener en cuenta una cosa, que es no solamente el precio de tasación que pueda tener, sino lo que estás tú dispuesto a dar y las cargas anteriores, es decir, las que hay antes del bien que tendrías que hacerte cargo. Eso es muy importante. O sea, conocer qué es una certificación de cargas, que realmente, o sea, tú eso puedes pedir una nota simple, el valor de la certificación de cargas es porque es un procedimiento, pero con una nota simple te sirve. Y calcular, porque dices, oye, pues a lo mejor me lo puedo quedar por 50.000 euros, ya, pero cuidado, chato, pues si tienes a lo mejor un embargo de Hacienda por otros 50.000 euros, te va a costar 100.000 porque tienes que pagar luego el embargo de Hacienda. Entonces, yo creo que haciéndose un máster, que es relativamente fácil, en cómo funciona la certificación de cargas, cómo funciona el registro de la propiedad en cuanto a cargas anteriores, las posteriores siempre se cancelan, salvo cuestiones muy puntuales del impuesto de bienes inmuebles y tal, junta de propietarios, se cancelan. Por eso el sistema es tan beneficioso. Y luego el tema de la tributación, que es por transmisiones patrimoniales y tal. O sea, hay verdaderas gangas, o sea, no porque yo me dedique a esto, o sea, pero que verdaderamente, o sea, si tienes el problema es la solvencia muchas veces, que tú dices, oye, pues es que a lo mejor no tengo 200.000 euros ahora y desde que yo hago la puja hasta que se dicta el decreto de adjudicación, pues a lo mejor no me da tiempo a que la entidad de crédito, que yo creo que eso sí que es lo que debería mejorar un poco la redacción normativa y una figura, por ejemplo, que lo permite la ley hipotecaria, como es la hipoteca sobre el remate, es decir, sobre el derecho que tú tienes pero que todavía no se ha adjudicado, sí que potenciarla. Es verdad que se van haciendo más, pero a título particular todavía muy pocas. Pero conociendo eso, cómo funciona la certificación de cargas y un alta en el portal de subastas y luego ya cada uno donde quiera mirar. O sea, Madrid, pues son sitios donde la gente normalmente puja, pero si te vas un poco a periferia te encuentras cosas que no están mal. Yo aquí en Fuenlabrada he vendido poco todavía, pero en Ocaña, por ejemplo, yo me acuerdo, hemos adjudicado muchos pisos por 70.000 euros, ¿eh? Que es verdad que es Ocaña, o sea que no es Madrid, pero que, bueno, está a 40 minutos. Sí, sí que está ahí, está bien conectado. Sí, sí. Claro, nos preguntan,
Bueno, hay que tener cuidado con los gastos de comunidad de propietarios, inquilinos, linderos. Evidentemente, se puede ir a visitar la propiedad y, hombre, pues podrás ponerte en contacto con alguien de la administración para que te pueda explicar un poquito el Sí, estado de la sí. propiedad y sus cargos y lo que cuesta todo esto. Vale, hemos dicho, darnos de alta en el portal. Eh, una propiedad que nos pueda resultar interesante, sacar una nota simple, que además como lo podemos hacer y no hay ningún problema, y es además pues bastante pues claro. Y luego, Sí, oye, pues el problema que tú has dicho, decir, bueno, pues es que tengo que hablar con una entidad financiera para ver si me preconceden un préstamo, una hipoteca y poder, vale, en ese punto, ¿qué documento hace cuando vas a pujar? Es decir, oye, pues yo puedo ofrecer 200.000. ¿Qué documento hace falta? ¿Hay que aportar algo para decir, para certificar que tú puedes pujar por esa cantidad? pero para la entidad de crédito dices. Claro, digamos, cuando tú accedes al portal y dices, oye, pues quiero pujar por este inmueble. Y No, pues no, tú pujas por lo que quieras, o sea, claro, lo que pasa es que claro, hay que pagarlo. hay que pagarlo, claro. ¿Qué ocurriría en el caso de que alguien dice, pues venga, a la locura, pongo No, pero trescientos no te mil deja el sistema de decir, si tú tienes que tener esa solvencia para porque se hace una transferencia a la cuenta del juzgado. O sea, que yo ya tengo que tener el Eso crédito es. concedido previamente para poder... No, no, cuidado. Es que esto es lo que nos explica y esto es fundamental. O sea, porque es que claro, es lo que va. El problema es la solvencia. O sea, porque eso las empresas lo hacen porque tienen mucha solvencia. Pero tú imagínate, tú a título particular, tú dices, oye, pues yo tengo una casa, lo que hemos hablado, en Fuenlabrada, no sé qué, tal, y por 80.000 euros yo me la compraría. Pero imagínate, tengo ahorrado solamente para poderle dedicar a eso 30.000, que es lo que normalmente la gente, o sea, como mucho de para una solvencia tiene. entrada. Sí. Eso es, una entrada. Entonces, yo en ese caso lo que haría es decir, oye, a mí esto me interesa, lo veo viable, lo puedo pelear. Primero hablar con la entidad de crédito y decirle, oye, ¿me podrías dar, imagínate, un préstamo, un prepréstamo para luego poder hipotecar un tal sobre 50.000, la documentación que te pidan, y luego tú el día de la subasta pujas, hombre, intentas por lo mínimo posible, o sea, dentro de la cobertura tal, y luego al final, pues, oye, venga, 30.000 euros, perfecto, 30.000 euros, haces esa consignación y luego se aprobará el remate. Y con el testimonio de aprobación del remate, lo que puedes irte es a la entidad de crédito y decir, oiga, yo tengo este remate aprobado, ¿me financia usted la adjudicación final para que la Administración de Justicia me dé el decreto? Sí. Que eso, por ejemplo, lo están haciendo muchas entidades de crédito. Ahora lo que hacen para, digamos, no hipotecar bienes propios o no deshacerse de mucha solvencia es hipotecar los propios remates ellas. Pero claro, estamos hablando de entidades que tienen ya su notario, que tienen o sea, mucho más organizado. Pero la clave es eso, o sea, calcular una solvencia mínima, haber hablado con el director de la sucursal o lo que sea para explicarle un poco la situación y luego cuando se apruebe el remate irte a negociar con ellos para que te den el préstamo. Y luego ya, en el plazo que te concede la Administración de Justicia, pagar la diferencia y ya la adjudicación. Y luego el impuesto, claro. Claro, casos... Bueno, yo también te quería hacer una pregunta, aprovechando esta que nos están haciendo, respecto... A ver, el problema de la ocupación ahora mismo de viviendas, eh, a ver, sí que parece que ha habido una tendencia que ha habido un aumento, eh, sin que evidentemente se estén ocupando viviendas, porque entonces tendríamos miedo de volver a nuestras casas por las noches, de ver si nos encontramos a alguien. Pero respecto vale, en el momento en el que un inmueble se tiene pensado, pues a través de dictos, lo que sea, decir, pues se va a sacar a subasta y ese inmueble, no, digamos, no tiene cargas, ni está ocupado ni nada, pero desde que se lanza hasta que se adjudica, se produce una ocupación, eh, el adquirente en este caso que, oye, pues ya dice, oye, pues ya, toma, la casa es tuya, perfecto, vas a la casa y resulta que te la han ocupado en ese interis. ¿Tienes alguna forma de agilizar el proceso de desahucio? Tienes, la ley prevé lo que es el artículo 675, que es un procedimiento express en el plazo de un año. Es decir, desde que te dan la adjudicación tienes el plazo de un año para pedir el desalojo. ¿Qué ocurre? Que es que depende mucho del juzgado. O sea,
Es que el problema, esto da también para otra charla y para otro debate. O sea, yo creo que la legislación en España en materia de protección de la propiedad no es mala. O sea, tú tienes un verbal de precario, tú tienes los verbales de desahucio para el caso de arrendamientos, tú tienes el de recuperación de la vivienda ocupada ilegalmente del artículo 251.4, tienes el delito de usurpación en penal si te apetece, tienes incluso en contencioso de administración, en determinados casos también hay cosas para la administración. Pues tienes un montón de vías. ¿Cuál es el problema? Joder, el de siempre. O sea, que vives condicionado por el trabajo que tenga el juzgado. Y si a ti tú metes una demanda de un verbal de precario que se tramita en 15 días, o sea, es que los plazos son ridículos, pero entre que se reparte la demanda va un mes, hasta que te la admiten a trámite otros 2 meses, hasta que se practica el emplazamiento 2 años, hasta que se dicta la sentencia, pues ya, claro, ya te has muerto. O sea, pues no es un problema de legislación, o sea, yo de verdad, o sea, no creo que sea un problema legislativo, sino que es un problema de falta de medios, o sea, y tanto que se habla de juzgados especializados y tal y esto, o sea, ¿cuánto bien haría un servicio común con un letrado de Administración de Justicia, 50 funcionarios y 2 jueces para dedicarse a estos temas? Y eso, vamos, o sea, nosotros, por ejemplo, en Fuenlabrada, que es un partido judicial grande, yo creo que en general funciona bastante bien, los procedimientos, o sea, yo creo que tengo el récord de procedimientos, o sea, un ordinario en mi juzgado se tramita en 4 meses. Que tú dices, es impresionante. O sea, yo doy hoy, firmo diligencia de ordenación convocando la vista para la semana que viene. Mínimo 6 meses, ¿no? Es que no, Claro, mínimo. mi último señalamiento me parece que es para el 12 de diciembre o por ahí, no me acuerdo. O sea, es ridículo. ¿Pero por qué? Porque el servicio común de notificaciones funciona genial. O sea, porque hay 20 personas en los juegos de Fuenlabrada que todos los días salen a la calle a notificar. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? O sea, si es que el problema es que hasta que emplazas, que no te abre la puerta, que tienes que enviar a la policía, que no. Gente que solamente se dedica a eso, concentrarlo, igual que ha pasado con el tema de cláusulas suelo y todo esto, solo dedicados a desocupar. Y esto sería otro cantar. Pues Álvaro, muchísimas gracias por todo. Disculpadnos si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero de igual manera tenéis el contacto también directo con Álvaro para podérselas hacer llegar. A todos los asistentes, daros las gracias porque la verdad que, bueno, nosotros esta jornada que yo creo que la hemos organizado con bastante cariño y además la consideramos bastante interesante que conocieseis las novedades legislativas que, bueno, que están por llegar. Que además, Álvaro, te agradezco verdaderamente el esfuerzo porque la presentación y la ponencia te la has currado un montón. Y bueno, los que os habéis conectado un poquito más tarde, recordad, aprovechad ahora para descargar la presentación, que la verdad que tiene un contenido y conteniente muy interesante. Y bueno, os estaremos informando de próximas formaciones. El 13 de diciembre vamos a hacer una formación un poquito más práctica sobre cómo actuar en sala. Intentaremos vernos también las caras ese día. Y bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias a ti. Y bueno, te cedo la última palabra para que despidas esta interesante sesión. Nada, pues un placer siempre este tipo de charlas, de encuentros y más en un contexto como es el de la abogacía joven, la que yo no siendo abogado sí me siento joven y la que por supuesto es un placer colaborar con gente que son de mi generación y echarles una mano. Así que nada, que no sea la última y ya está. Letrado eres, eso está claro. Es una cuestión de espíritu. Así que Muy bien. nos vemos en la siguiente. Hasta Un luego, abrazo muy muchísimas fuerte. gracias. Hasta luego.